Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. Pues dicen que más vale tarde que nunca. Desgraciadamente, en los días anteriores no pude preparar este video con algunos consejos para vivir una santa cuaresma. Estamos ya a viernes después de miércoles de ceniza, pero creo que todavía no es demasiado tarde para compartir con ustedes algunos consejos que los pueden ayudar a vivir mejor este santo tiempo de Cuaresma. Y para esto quisiera basarme en unas oraciones litúrgicas de la misa tradicional y de la bendición de ceniza de la liturgia tradicional que se encuentran en el misal. Recuerden que la liturgia expresa la fe de la iglesia y en las oraciones litúrgicas, sobre todo en las oraciones que tienen siglos de que ya la iglesia las ha usado, se expresa muy claramente cuál es el sentido de los tiempos litúrgicos. Está muy interesante lo que dicen estos textos de la liturgia porque nos ayudan a poner la atención en los aspectos correctos. Así es que voy a basar esta reflexión, estos consejos para vivir la Santa Cuaresma en las oraciones que la Iglesia ha hecho por siglos, ya el día miércoles de ceniza. La liturgia tradicional comienza con la bendición de la ceniza que se hace fuera de la misa y antes de la misa. Antes de la misa también se hace la imposición de la ceniza. Después el sacerdote vuelve a la sacristía y se reviste ya con los ornamentos litúrgicos propios de la misa. Para la bendición de ceniza e imposición, el sacerdote entra revestido con la capa pluvial morada. Pero es muy interesante que la bendición de la ceniza se hace con varias oraciones y estas oraciones expresan ideas muy importantes sobre lo que significa este tiempo de Cuaresma que inicia con esta celebración. Voy a leer estas oraciones de bendición de la ceniza y estaré también comentando algunos aspectos importantes que aquí se señalan. La primera oración de bendición dice: Oh Dios eterno y todopoderoso, perdona a los penitentes y muéstrate propicio con los que imploramos tu asistencia, y dígnate enviar tu santo ángel que bendiga, y aquí el sacerdote hace una señal de la cruz sobre la ceniza, y santifique, y aquí va otra señal de la cruz, estas cenizas, para que sean remedio saludable a todos aquellos que humildemente invocan tu santo nombre. Confiesan que son pecadores y arrepentidos de sus culpas se postran ante la faz de tu divina clemencia, implorando tu misericordia. Concédeles por la invocación de tu santísimo nombre, que todos los que recibieren esta ceniza sobre su cabeza en remisión de sus pecados, alcancen también la salud del cuerpo y del alma. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vean, esa es solo la primera oración de bendición de la ceniza, porque hay más. Pero miren cuánto contenido espiritual y teológico hay en estas oraciones de la liturgia tradicional. Aquí se nos recuerda que somos penitentes. Cuaresma es un tiempo de penitencia y se le pide a Dios que se muestre propicio, quiere decir que se muestre benigno, que se muestre misericordioso, que envíe a su santo ángel a bendecir y santificar las cenizas, que sean remedio saludable para aquellos que humildemente invocan su nombre, que confiesan que son pecadores y se arrepienten de sus culpas. Atención, hermanos, aquí está un trabajo espiritual que tenemos que hacer en la Cuaresma. En realidad, durante todo el año litúrgico debemos hacer un esfuerzo de conversión. Pero en el tiempo de Cuaresma, de manera especial, la Iglesia nos invita a reconocernos pecadores delante de Dios. Un buen examen de conciencia es una práctica muy importante para hacer en Cuaresma.
no un examen de conciencia rapidito, como el que a veces se puede hacer para una confesión ordinaria. Yo les recomiendo que tomen un buen catecismo. Puede ser el catecismo de la Iglesia Católica, puede ser el catecismo de San Pío X, puede ser el catecismo romano o algún otro buen catecismo, y vayan a la sección en la que se explican los 10 mandamientos. Esto lo pueden hacer en varios días, no tienen que hacerlo en un solo día. Lean y mediten lo que el catecismo enseña sobre cada uno de los 10 mandamientos y tomen esa enseñanza como base para hacer un examen de conciencia. Si les sirve, vayan anotando los pecados que luego van a ir a confesar ante el sacerdote para recibir la absolución. Pero en tiempo de Cuaresma es muy importante darnos a la tarea de hacer un examen de conciencia a profundidad. Miren, de ordinario, limpiamos las casas donde vivimos, las oficinas donde trabajamos, y normalmente se hace un aseo ordinario todos los días, pero luego hay ocasiones en que hay que hacer un aseo más a conciencia. Entramos a esas partes donde no siempre puede pasar la escoba o el trapeador, o sacudimos muebles que no sacudimos todos los días. Algo semejante sucede con nuestra alma cuando hacemos un buen examen de conciencia. Normalmente vamos a la confesión y tal vez sí, hacemos un examen de conciencia más breve, más rápido, recordando los pecados que hemos cometido en los últimos días o desde nuestra última confesión, pero en tiempo de Cuaresma conviene mucho hacer una revisión más profunda de nuestra alma. Y para eso necesitamos una muy buena guía que podamos seguir para revisar nuestra conciencia, y esa muy buena guía son los 10 mandamientos de la ley de Dios, como los ha enseñado siempre la Iglesia Católica, con todas las consecuencias que cada uno de los mandamientos tiene para nuestra vida. Entonces, hagamos examen de conciencia para luego confesar que somos pecadores y estar arrepentidos de nuestras culpas. Recuerden los pasos para una buena confesión. Eso es catecismo básico. Primero, examen de conciencia, revisar la vida. Para eso les recomiendo, tomen el buen catecismo, puede ser el catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo de San Pío X, catecismo romano, u otro buen catecismo completo. Repasen los 10 mandamientos y confronten su vida pasada, no necesariamente desde su última confesión, sino pueden pensar incluso en toda su vida anterior. Por eso les digo que ese trabajo no tienen que hacerlo en un solo día, en una sola sentada, como decimos aquí en México, sino que pueden hacerlo durante varios días de la Cuaresma, preparar una muy buena confesión. Luego hay que tener dolor de los pecados. La contrición consiste en sentir dolor por haber ofendido a Dios. La contrición brota del amor que le tenemos a Dios. No se trata de arrepentirme de mis pecados por las malas consecuencias que acarrean para mí. No se trata de arrepentirme de mis pecados por el temor al castigo que Dios me podría dar por ellos, sino de sentir pena, dolor en el corazón por haber ofendido, como dice el acto de contrición, a un Dios infinitamente bueno y digno de ser amado sobre todas las cosas. Sentir dolor de haberle fallado a Dios Padre, de haber causado esa terrible pasión a Dios Hijo, de haber contristado al Espíritu Santo que nos ha hecho sus templos y haber profanado su templo que somos nosotros. Vuelvo a repetir, examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda. Este es muy importante, porque a veces hay católicos que van a confesar siempre los mismos pecados, cosa que nos puede suceder a muchos, pero en lo que no debemos de caer es en tomar la confesión nada más como un simple requisito.
Es como ir a pasar lista o a palomear algunas cosas. Ya lo dije, ya estoy tranquilo, pero sin ningún propósito de enmienda. Para que la absolución que nos dé el sacerdote sea válida, la iglesia pide, y no solo la iglesia fundada en las enseñanzas de Cristo, pide que tengamos el propósito de no volver a pecar. Esto no hay que confundirlo con un juramento de que nunca jamás vamos a pecar. Ojalá lo pudiéramos hacer, pero en realidad no debemos atrevernos a hacer tal juramento porque somos muy débiles. Pero lo que se nos pide es tener el propósito firme de luchar con todas nuestras fuerzas y de pedir la gracia de Dios para no volver a ofenderlo más. Ese es el propósito de enmienda. Luego tenemos que confesar los pecados ante el sacerdote en el sacramento de la penitencia. Hay que confesar el número de pecados y la especie de qué se trata el pecado. ¿Cuántas veces lo hicimos? No se requiere un número exacto, pero hay pecados que sí tenemos muy claro que podemos decir, lo hice una sola vez, o lo hice 2 veces o 3 veces. Podemos decir varias veces, o podemos decir muchas veces. Es importante decir al sacerdote la materia de nuestros pecados, o sea, a cuál mandamiento hemos faltado y cómo lo hicimos y cuántas veces, sobre todo los pecados mortales, los pecados graves. Y luego debemos de cumplir la penitencia que el sacerdote nos pone, que es como un comienzo para reparar por las ofensas que le hemos hecho a Dios con nuestros pecados. Toda nuestra vida debemos hacer penitencia, pero la Madre Iglesia nos pone este tiempo penitencial de Cuaresma específicamente para purgar nuestros pecados con sufrimiento, con dolor que nosotros mismos nos imponemos, que libremente elegimos por amor a Dios, para mostrarle al Señor que realmente estamos arrepentidos de haberlo ofendido. Voy a leer la segunda oración de bendición de la ceniza. Oh Dios, que no quieres la muerte, sino la penitencia de los pecadores. Mira con suma benignidad la condición de la humana flaqueza y dígnate, misericordioso, bendecir, y aquí se hace la señal de la cruz, tú mismo estas cenizas que vamos a recibir sobre nuestras cabezas en señal de cristiana humildad y como prenda del perdón que esperamos, para que reconociendo que polvo somos y en polvo debemos convertirnos, obtengamos de tu misericordia el perdón de nuestros pecados y el galardón prometido a los que hacen verdadera penitencia. Aquí tenemos otra oración con un rico contenido espiritual, teológico, para nosotros en este tiempo de Cuaresma. Aquí estamos recordando que tenemos nuestra humana flaqueza, nuestra humana debilidad. Aunque queramos ser santos, nos topamos muchas veces con que nuestra carne, cuando digo carne no me refiero solo al cuerpo, sino nuestra naturaleza caída, no nos responde como quisiéramos. Tenemos buenas intenciones, grandes deseos de santidad, pero luego es tan poco lo que logramos, porque somos débiles. Y por eso pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros. Y pedimos que esas cenizas que se ponen sobre nuestras cabezas sean señal de cristiana humildad. Aquí está otra virtud muy importante para practicar en el tiempo de Cuaresma, la virtud de la humildad. Y la humildad comienza por reconocer nuestra realidad delante de Dios. El humilde no es el que se rebaja pensando que es menos de lo que es o pensando que no vale nada. El humilde es el que reconoce su realidad. Ahora, delante de Dios, nosotros somos
infinitamente pequeños. A Dios le debemos mucho porque lo hemos ofendido muchas veces con nuestros pecados. En Cuaresma, empecemos practicando la humildad delante de Dios. Acerquémonos al Señor, sí, con confianza, pero también en el espíritu de aquel publicano de la parábola que contó el Señor, que cuando fue al templo a rezar, no se atrevía ni siquiera a levantar la mirada, se daba golpes de pecho y pedía perdón, se reconocía un pecador. Y Jesús dijo, ese publicano bajó a su casa justificado. En cambio, el fariseo que le daba gracias a Dios y oraba de pie y decía, gracias porque soy tan bueno, porque cumplo las leyes, no soy como aquel publicano que está atrás. Ese no bajó justificado, quiere decir no bajó perdonado del templo. Practiquemos la virtud de la humildad. No busquemos la gloria de los hombres. Esa no sirve para nada. El Señor Jesús dijo, muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán los primeros, porque Dios valora en un modo muy diferente a como valoramos los humanos. Lo que tiene que importarnos es agradar a Dios, no a los hombres. Y a Dios le agrada un corazón contrito, un corazón arrepentido, un corazón humilde. El Señor exalta a los humildes, pero derriba del trono a los poderosos. Pidamos en tiempo de Cuaresma la virtud de la humildad y practiquémosla en nuestra oración, en nuestra relación con Dios, también en la relación con los demás. Seamos humildes, no seamos soberbios. Si tenemos algo de soberbia, vayamos a la confesión y pidámosle a Dios que nos perdone por ese pecado, que nos separa tanto de Él, que nos hace tan desemejantes a Él, y pidámosle a Jesús que nos dé la humildad de su corazón. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor Jesús. Y luego, más adelante también dice la oración que esa ceniza es prenda del perdón que esperamos. Porque si hacemos penitencia, tenemos la confianza de que Dios nos va a perdonar. Pero también dice, reconociendo que polvo somos y en polvo debemos de convertirnos. En la liturgia tradicional no se usa la expresión que se usa en la liturgia del Novus Ordo, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Solo se usa mientras se pone la ceniza, la forma que dice, recuerda, hombre, que eres polvo y al polvo has de volver. Reconocemos que somos polvo, que sin Dios no somos nada, somos simples mortales. Si no fuera por el amor de Dios, no tendríamos ninguna esperanza más allá de la muerte. Al polvo vamos a volver. La celebración del miércoles de ceniza y en general en el tiempo de Cuaresma debemos pensar en nuestra muerte. Eso es saludable. No en un sentido de estar espantados de a ver cuándo me va a tocar la muerte, cuándo me va a llegar o cómo voy a morir. No debemos de pensar en la muerte en ese sentido, sino recordar la muerte para vivir la vida con sabiduría. El día de nuestra muerte sabemos que nuestra alma irá al juicio particular y daremos cuenta a Dios por todo lo que hemos hecho. La muerte marca el límite del tiempo de la misericordia que se nos da a todos nosotros, del tiempo que Dios nos da para convertirnos, para salir del pecado, para darle gloria, para hacer todo lo que tengamos que hacer para salvar nuestra alma. La misericordia de Dios es infinita,
pero el tiempo de su misericordia y de su paciencia para cada uno de nosotros está limitado hasta el día de nuestra muerte. Y Dios ha dispuesto que no sepamos cuánto tiempo nos queda en esta vida, porque quiere que siempre estemos esforzándonos por convertirnos, por agradarlo cada vez más, porque no quiere que nos confiemos. Por eso no nos revela cuánto tiempo nos queda de vida. Es muy saludable pensar en la muerte y de hecho yo les recomiendo una lectura que pueden encontrar en internet y también incluso en internet se pueden encontrar en YouTube los audios de una obra de San Alfonso María de Ligorio que se llama Preparación para la muerte. Es una muy buena lectura para hacer en tiempo de Cuaresma o bien, como les digo, pueden buscar en YouTube, hay varios sitios en los que pueden encontrar ustedes el audio de este libro de San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, Preparación para la muerte. La ceniza que nos pusimos el miércoles nos recuerda que el tiempo que tenemos para salvarnos es limitado. No debemos perder el tiempo. Y antes de que nos llegue el día de la justicia, tenemos el tiempo de la misericordia. Hoy Dios te da la oportunidad de estar vivo. Hoy Dios te da la oportunidad de reconocerte pecador. Hoy Dios te da la oportunidad de pedirle perdón, de dejar tus pecados atrás, de recibir su gracia santificante y de hacer el bien, de crecer en santidad, de hacer buenas obras, obras de caridad, obras de amor a Dios, obras de amor al prójimo, de hacer penitencia, de hacer oración. Hoy es tu tiempo. Si fuera el último día de tu vida, tratarías con todas tus fuerzas, si lo supieras, de agradar a Dios por todo lo que no lo agradaste antes. Pero eso lo debemos hacer siempre, y sobre todo en este tiempo de Cuaresma. Recordamos que polvo somos y en polvo nos vamos a convertir. Y estamos pidiéndole a Dios en esa oración que leí, que tenga misericordia, que nos dé el perdón de los pecados y el galardón prometido a los que hacen verdadera penitencia. Atención, la penitencia nos ayuda a ganar el cielo. Hay un premio para los que hacen verdadera penitencia. Por eso no tengamos miedo a sufrir un poquito para expiar nuestros pecados. No tengamos miedo de hacerlo. ¿Duele? Sí. ¿Es desagradable? Sí. Pero es mucho más desagradable la condenación eterna. E incluso es mucho más doloroso el purgatorio. Suponiendo que nos toque morir no en estado de pecado, en estado de gracia, pero sin haber purgado lo suficientemente nuestros pecados, tendremos que pasar por el purgatorio. Y ningún santo que ha visto almas del purgatorio recomienda esa opción. Es mejor hacer en esta vida lo que tengamos que hacer para expiar nuestros pecados. Otra oración para bendición de la ceniza. Van dos, esta es la tercera. Oh Dios, que te dejas vencer por la humillación y te aplacas por la penitencia. Inclina tus piadosos oídos a nuestros ruegos y al cubrirse con ceniza la cabeza de tus siervos, derrama propicio la gracia de tu bendición, para que los llenes de espíritu de compunción, atendiendo sus justas penitencias y haciendo que conserven intactas las gracias que tú les hubieres concedido. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a analizar lo que se enseña aquí en esta oración. Dios se deja vencer por la humillación. Si somos humildes, si nos presentamos al Señor con un corazón que reconoce sus pecados y que se duele por haberlo ofendido, Dios se deja vencer por esa humildad,
por esa humillación. Si nos presentamos al Señor, ante el Señor, con humildad, reconociendo de verdad que somos pecadores, con dolor sincero, porque le fallamos siendo Él infinitamente bueno y digno de ser amado sobre todas las cosas, Él se deja vencer. Le podemos ganar su misericordia de esa manera. Y dice, y te aplacas por la penitencia. Este verbo aplacar es importante. Lamentablemente ya no aparece en el canon romano después de la reforma litúrgica, al menos en la versión en español, ya no aparece la palabra aplacado, aplicándosela a Dios, porque en la liturgia tradicional, cuando el sacerdote pone las manos durante esa oración que se llama el canon romano, pone las manos sobre el pan y el vino que va a consagrar, le pide al Señor, dice, ut placatus accipias, que recibas aplacado este sacrificio. Ahora, ¿qué significa aplacado? Tiene que ver con la ira de Dios, de la que ya no estamos acostumbrados a escuchar. El pecado reclama la ira de Dios, la justicia de Dios que se descargue sobre nosotros. Pero esa ira de Dios ha sido aplacada en primer lugar por el santo sacrificio de su Hijo en la cruz. Ha sido aplacada. Dios tiene paciencia. Dios está dispuesto a darnos el perdón. Pero luego cada uno de nosotros podemos con nuestra penitencia aplacar la ira de Dios que nos toca a cada uno. Cuando se usa este verbo aplacar, se está haciendo referencia a la ira de Dios. Pero podemos aplacar la ira con la penitencia. Lo que más aplaca la ira de Dios es el santo sacrificio de la misa que se ofrece todos los días en los altares, porque es el sacrificio de Cristo en la cruz. Al contemplar Dios Padre a su Hijo que se ofrece por nosotros, su justicia se aplaca y el Hijo de Dios nos alcanza misericordia. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros tenga parte en su propia salvación. Hay una parte de nuestra salvación que nos toca a nosotros. Hay una parte que nos toca hacer a nosotros para aplacar la ira de Dios que merecemos, y esto lo podemos hacer con la penitencia. Por eso es importante hacer penitencia. Ahorita voy a decir otra cosa sobre esta cuestión de los ayunos y la penitencia corporal, porque lamentablemente algunos que tienen la misión de enseñar en la iglesia, ahora dicen, no, Dios no quiere que ayunes. Dios no quiere que hagas penitencia. Vamos a ver que Dios sí quiere que hagamos penitencia. En un momento más llegamos a ese punto. Y bueno, aquí pedimos que derrame la gracia de su bendición, que los llenes del espíritu de compunción, atendiendo sus justas penitencias. Hay que pedir ese espíritu de compunción, o sea, de arrepentimiento. Es una gracia que tenemos que pedirle a Dios en este tiempo de Cuaresma, en tus oraciones, cuando vayas a misa, en las oraciones diarias que haces. Ojalá que reces el rosario todos los días. Si no lo haces, te invito a que lo hagas. Que empieces en la Cuaresma y ya te quedes con esa costumbre de rezar el rosario todos los días. Pero en nuestras oraciones de Cuaresma hemos de pedir esta gracia de la compunción, del verdadero arrepentimiento de nuestros pecados. Vamos a la cuarta oración de bendición de ceniza. Fíjense cuántas oraciones se hacen sobre la ceniza, pero tienen que ver con los fieles que la van a recibir. La cuarta dice así: oh Dios omnipotente y eterno,
que concediste los remedios de tu perdón a los ninivitas al hacer penitencia en la ceniza y el cilicio. Concédenos, misericordioso, imitarlos, de tal suerte que alcancemos como ellos el perdón. Aquí se hace alusión a una historia del Antiguo Testamento cuando Dios envió al profeta Jonás, el que estuvo 3 días dentro de una ballena, porque estaba huyendo de la vocación profética que Dios le daba, pero finalmente se convence de que tiene que hacerlo. Dios manda al profeta Jonás a la ciudad de Nínive porque había tanto pecado que él ya estaba llegando al punto de querer destruir la ciudad. Como una última oportunidad dice, voy a mandarles un profeta para que les advierta que o se convierten o destruiré la ciudad. Y el profeta Jonás predicó en Nínive y la gente de Nínive escuchó el llamado del profeta a la conversión. Hicieron penitencia, se pusieron ceniza sobre todo su cuerpo, no solamente como lo hacemos como un signo nosotros en la liturgia sobre la cabeza, sino que estos se bañaron en ceniza, ayunaron, se arrepintieron de sus pecados y Dios perdonó la ciudad de Nínive. En atención a que hicieron caso a la advertencia del profeta Jonás, a quien Dios les había mandado. A eso hace referencia esta oración. Se dice, concediste los remedios de tu perdón a los ninivitas al hacer penitencia en la ceniza y el cilicio. Hay que mortificar la carne, mortificar nuestro cuerpo. Hay mortificaciones que son físicas, otras mortificaciones que son espirituales, pero es importante escoger nosotros esas mortificaciones en señal de arrepentimiento de nuestros pecados. Y como les digo, como expiación por nuestros pecados. Claro que no somos nosotros los que expiamos los pecados, en realidad es el Señor Jesús. Si no fuera por la sangre del Hijo de Dios que se derramó en la cruz, ninguna penitencia en nosotros tendría valor alguno. Pero porque el Señor Jesús se ha ofrecido como víctima en la cruz, Él ha ganado misericordia para nosotros, nosotros podemos y debemos unir nuestra penitencia a su dolorosa pasión, a su santo sacrificio que presenciamos actualizado en el santo sacrificio de la misa, y así nosotros ganamos misericordia de Dios. Aquí se dice, concédenos imitarlos a los de Nínive. Hay que pedir a Dios que así como la gente de Nínive escuchó la advertencia y se convirtió a tiempo, que así también nosotros escuchemos esta advertencia que nos hace la Madre Iglesia cada año en tiempo de Cuaresma. Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Recuerda que hay muerte, que hay juicio, que hay condenación eterna para los que no se arrepienten de sus pecados y que hay vida eterna que podemos ganar si nos convertimos de verdad y hacemos penitencia. Hay que escuchar la advertencia que está en la palabra de Dios, en la liturgia de la iglesia. En este tiempo de Cuaresma es el tiempo propicio para escuchar ese llamado de Dios a la conversión. Puede ser nuestra última Cuaresma, no lo sabemos. Nadie tiene seguro que va a estar aquí en un año más en este mundo. No sabemos. Cualquier cosa puede pasar. Y en un momento, en un instante nos podemos ir de este mundo. Así es que hay que aprovechar el tiempo que se nos da. Como los ninivitas aprovecharon el tiempo que Dios les dio para convertirse. Esas son las oraciones de bendición de la ceniza. ¿Qué les parecen? Están llenas de contenido espiritual, teológico,
Y en estas oraciones vemos nosotros reflejado lo que la iglesia entiende como el sentido de este tiempo de la Cuaresma. Viene al final, después de la imposición de la ceniza a los fieles, se hace otra oración y dice: concédenos, Señor, comenzar con los santos ayunos la carrera de la milicia cristiana, a fin de que, luchando contra los espíritus malignos, seamos protegidos por el escudo de la abstinencia, por Cristo nuestro Señor. Esta oración breve también tiene mucho contenido. Miren, concédenos comenzar con los santos ayunos, tiempo de ayuno. Voy a hablar un poquito del ayuno. En la iglesia antigua, en la época patrística, en muchos lugares se acostumbraba a ayunar los 40 días de la Cuaresma, excepto los domingos. En realidad son 46 días, pero sin los domingos son 40 días de Cuaresma. Y era costumbre en muchos lugares en la iglesia antigua el no comer todo el día hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde se hacía una comida y algunos ya no volvían a comer hasta el día siguiente a las 3 de la tarde. O bien una pequeña botana, una pequeña colación por la tarde-noche. Eso durante los 40 días de la Cuaresma. El ayuno se interrumpía los domingos en algunos lugares, había otros que seguían ayunando los domingos. Estas costumbres podían variar de un lugar a otro, pero lo que quiero resaltar es que era un ayuno intenso. El ayuno mortifica el cuerpo. El punto del ayuno es sufrir por el hambre. Es sentir el dolor de no comer. Pero ayunamos para recordar que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando ayunamos, recordamos que no somos bestias sin alma espiritual, que tenemos un alma espiritual a la cual tenemos que alimentar. Todo el año nos afanamos por alimentar el cuerpo y mucho descuidamos alimentar nuestra alma. El alma no se sacia más que con la verdad y el bien, porque esas son las potencias de nuestra alma: inteligencia y voluntad. La inteligencia está hecha para la verdad, la voluntad para el bien, y Dios es la suma verdad y el sumo bien. Por eso el alma solo se sacia con Dios, conociendo a Dios y todas las verdades que tienen que ver con Él. Por eso es importante estudiar el catecismo, la doctrina revelada por Dios, las verdades que no conocemos por nuestra razón, sino que Dios nos las ha revelado, que son una participación de su sabiduría para nosotros, y deleitarnos en esas verdades reveladas y querer profundizar más y más en esos santos misterios de nuestra religión. Para eso ayuda mucho meditar la palabra de Dios, pero también ayuda estudiar y meditar un buen catecismo, porque de eso trata el catecismo, de las verdades reveladas, las verdades más altas, las más necesarias para tener una buena vida. Y a Dios sumo bien lo buscamos en la oración, en los sacramentos, en la gracia de los sacramentos y en la oración. Entramos en comunión con Él y experimentamos su bondad, su misericordia infinita, el amor infinito que tiene por cada uno de nosotros. Así alimentamos el alma.
Pero piensen durante el año, qué poco tiempo dedicamos al estudio de las cosas sagradas. Qué poco tiempo dedicamos a la oración. Cuando ayunamos, hacemos por un momento a un lado las necesidades del cuerpo. No las hacemos totalmente a un lado porque no vamos a morir de hambre. Pero hacemos a un lado un poco las necesidades del cuerpo para dedicarnos a satisfacer las necesidades de nuestra alma. No debemos tratarnos a nosotros mismos como si fuéramos bestias. Tenemos un alma que alimentar. No solo de pan vive el hombre. Y esto recordamos con el ayuno. Además de que el dolor, el sacrificio de ayunar, lo unimos al sacrificio de Cristo. Cristo nos enseñó a ayunar. Él ayunó por 40 días y 40 noches en el desierto. Él no tenía ningún pecado que expiar o por el cual hacer penitencia. Pero el que no necesitaba la penitencia hizo penitencia para enseñarnos a nosotros la necesidad de expiar por nuestros pecados. Jesucristo ayunó y los cristianos entendieron que tendríamos que ayunar también nosotros, que tenemos que ayunar nosotros. Y una vez le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y él dijo, mientras el novio está con ellos, no. Pero cuando el novio les sea quitado, sí ayunarán. Así es que no les vengan con cuentos de que no, el Señor no quiere ese tipo de sacrificios, ese era un mal entendimiento del Evangelio. Ahora entendemos que lo que el Señor quiere es que no caigamos en el pecado, que ayunemos de criticar al prójimo, que ayunemos de hacer tal o cual cosa mala. Miren, nunca debemos pecar, no hay permiso para pecar nunca. Es ridículo pensar que solo en Cuaresma no debemos pecar. La lucha contra el pecado es todo el año. Y la penitencia también, pero en Cuaresma de manera especial. El Señor no solamente nos enseñó a ayunar, sino nos pide el ayuno. Él nos pide el ayuno. Las lecturas de la misa del miércoles de ceniza hablan de el libro está tomada del libro del profeta Joel, en que se llama a todos a un ayuno. Esto dice el Señor. Fíjense bien, el Señor. Conviértanse a mí con todo el corazón, con ayuno, con lágrimas y llanto. Conviértanse con ayuno. Esto dice el Señor. El Señor lo manda. Y más adelante dice, convoquen a toda la asamblea. Santifiquen el ayuno, toquen la trompeta, congreguen al pueblo, congreguen a todos, a los ancianos, a los párvulos, a los niños de pecho. Que los sacerdotes lloren entre el vestíbulo y el altar, clamando, perdona, Señor, perdona a tu pueblo. Dios pide el ayuno como señal de arrepentimiento, como expiación por nuestros pecados. Por eso es bueno ayunar. Y en el Evangelio, por si alguno dice, es Antiguo Testamento. Es Antiguo Testamento, pero es palabra de Dios. Y por algo la Madre Iglesia quiso dejar esa palabra del Antiguo Testamento para el miércoles de ceniza. Pero en el Nuevo Testamento también el Señor nos habla del ayuno. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, el Señor dijo a sus discípulos, cuando ayunen, no pongan cara triste. No les dijo, no ayunen nunca, eso ya no es necesario. Ya vine yo a sufrir por ustedes. Fuera el Antiguo Testamento. Olvídense de lo que dijo Joel. No, el Señor dice, cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas. Cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava bien tu cara,
para que no conozcan los hombres los ayunos, sino solo tu Padre, que está presente a todo, aún lo que hay de más secreto. Y tu Padre, que ve lo más secreto, te premiará por tu ayuno. Eso lo dijo Jesús. Entonces, que no vengan a decirles que no hay que hacer penitencia, que no hay que ayunar. El Señor nos dice, ayuna, lávate la cara, y tu Padre que ve lo secreto te va a recompensar. Por eso les decía, los cristianos ayunaban así de esa manera tan estricta en la Cuaresma. Después, poco a poco, esta tradición del ayuno fue admitiendo por diversas circunstancias, se fue mitigando esta severidad del ayuno. En la actualidad, la Iglesia solo nos manda el ayuno obligatorio 2 veces al año, el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Pero es el mínimo que tenemos que hacer. Podemos, y yo creo que debemos, darle más a Dios. Otra tradición que había en la iglesia de la época patrística era no solamente ayunar hasta las 3 de la tarde, sino que también se practicaba la abstinencia durante toda la Cuaresma. Y la abstinencia consistía en quitar no solamente la carne de animales y carne de aves también, o sea, el pollo, que mucha gente piensa que el pollo se puede comer en los días de abstinencia, no, en realidad no. La carne de animales y de aves no se come en los días de abstinencia, pero en los tiempos antiguos ningún producto derivado de animal se comía. O sea, la abstinencia de la Cuaresma, que se hacía todos los días de Cuaresma, el ayuno se rompía los domingos, ese ayuno severo, como se los conté, pero la abstinencia se quedaba toda la Cuaresma, incluyendo los domingos, no se comía carne y no los derivados de animales, o sea, no huevos, no leche, no lácteos. Era una abstinencia también mucho más rígida. Ahora, la Iglesia nos obliga a la abstinencia el miércoles de ceniza, los viernes de Cuaresma, el Viernes Santo, y tradicionalmente la Iglesia siempre pedía también todos los viernes del año. De hecho, sigue vigente el viernes como día penitencial para los católicos, solo que ahora está permitido comer carne el viernes fuera de la Cuaresma si se cambia por otro sacrificio, lo cual casi nadie hace. Por eso lo mejor es mantener la costumbre, que era obligatoria antes, de no comer carne en los viernes. Yo les sugiero que tomen esta práctica, que es muy benéfica porque nos recuerda que el viernes es un día penitencial. El no comer carne los viernes nos recuerda que el Señor ese día entregó su carne por nuestra salvación. Su carne fue flagelada. Su carne fue clavada en la cruz, traspasada por los clavos. Su carne fue coronada con espinas. Por eso, en respeto a la carne del Señor, en memoria de esa ofrenda de la carne del Señor por nosotros para ganarnos el perdón de nuestros pecados, los cristianos, por muchos siglos, durante muchos siglos, puedo decir la gran mayoría de los siglos en la historia de la iglesia, los cristianos no han comido carne los viernes. Creo yo que es muy buena idea, aunque la iglesia ya no lo obligue, que creo yo que sería conveniente que lo volviera a hacer, pero aunque la iglesia ya no lo obligue, podemos nosotros hacerlo por devoción,
Obviamente en Cuaresma estamos obligados a la abstinencia de carne, pero mantengamos esa costumbre durante todo el año. A veces se puede volver difícil, pero es bueno que tengamos sacrificios, es bueno aceptar retos por el seguimiento de Cristo. Acá en el norte de México, donde yo vivo, es muy común la carne asada. Para todo hacemos carnes asadas. Y en el tiempo de Cuaresma, que es cuando aquí se acaba el invierno, viene la primavera, empieza a cambiar el clima y a veces en los vecindarios los viernes hay el olor porque hay carne asada en varios lugares. Hasta parece una cosa a propósito, hasta parece una tentación. ¿Eh? Viene la Cuaresma y vuelven las carnes asadas de los viernes. En Cuaresma, los católicos estamos obligados a guardar la abstinencia, pero hagámoslo todo el año. Hay días en que va a costar mucho, porque ese día toca una fiesta, algún evento social, y nos puede costar más de lo normal, pero son buenos sacrificios a través de los cuales podemos mostrarle a Dios que de veras lo amamos con todo nuestro corazón y sobre todas las cosas. Entonces hay que practicar la abstinencia. El ayuno y la abstinencia lo pueden practicar mucho más días de los que la iglesia nos obliga. La iglesia nos pide el mínimo, pero nuestra caridad hacia Dios nos puede mover a darle más del mínimo. Claro, cada quien tiene que ver sus condiciones, ¿eh? Hay gente que por enfermedad o por edad necesita tener cierta cantidad de alimentos en el día. Son situaciones especiales. Hay gente que porque toma medicamentos necesita comer algo para acompañar los medicamentos con alimentos. Son condiciones especiales. Cada uno puede ofrecer lo que está en sus manos. Hay mujeres embarazadas que no solamente tienen que cuidar su cuerpo, sino que además están gestando una vida en su vientre y tienen que tener una buena alimentación. Yo no soy un médico y no voy a ponerme a dar consejos de médico, pero yo diría, quieren hacer penitencia, tienes una condición de salud especial, eres una mujer embarazada, consulta al médico, a un médico de confianza, un médico católico de preferencia, pero consúltalo. Él te va a indicar qué puedes hacer sin poner en riesgo tu salud. Hay gente que tiene horarios especiales de trabajo o que se gana la vida en trabajos muy pesados. Bueno, también cada uno puede preguntarse qué puedo darle a Dios en mi condición de vida, qué puedo darle, hasta qué punto me puedo sacrificar y seguir teniendo mi vida normal, cumplir con mis responsabilidades diarias. Pero pongámonos retos difíciles, no retos fáciles. Ni nos pongamos una carga tan pesada que a los 4 o 5 días de Cuaresma vamos a aventar cansados, pero tampoco nos hagamos propósitos tan light que luego no nos van a hacer crecer de ninguna manera, que ni siquiera nos van a ayudar a expiar nuestros pecados. Les comento lo que hacían los cristianos de la antigüedad para que cada uno pueda ofrecerle a Dios el máximo posible y mostrarle en el máximo posible el amor que le tiene y lo arrepentido que está por sus pecados. No voy a hablar en este programa de la limosna y la oración, que es otro tema que trataré en videos posteriores,
también para practicar durante la cuaresma. En cuaresma se nos invita a orar más y también a dar más limosna, pero de eso hablaré en videos posteriores. Hoy quise concentrarme en el ayuno, en la penitencia en general, pero especialmente en el ayuno porque es una penitencia que practicó el Señor y ha sido un tipo de penitencia muy valorada, muy amada por los santos, por los grandes maestros de la vida espiritual. Ahora vuelvo a la oración que estaba leyendo, porque por eso empecé a hablar del ayuno. Señor, concédenos comenzar con los santos ayunos, la carrera de la milicia cristiana. Aquí hay otro aspecto importante, milicia. Hace relación a ejército, soldados, somos soldados de Cristo. Y los soldados de Cristo tienen que estar fuertes, preparados para la batalla. Estamos en medio de una batalla espiritual que no podemos perder porque perderla significa condenarnos eternamente. Sabemos, por la tradición espiritual católica, que hay 3 enemigos del alma que tenemos que vencer. Se llaman enemigos del alma porque cualquiera de esos, si te vence, te condenas. No te puedes salvar sin vencer estos 3 enemigos: el mundo, el demonio y la carne. Espero en próximos videos también explicar cada uno de estos enemigos del alma: mundo, demonio y carne. Pero tenemos que vencerlos. Toda la vida es una batalla espiritual contra esos 3 enemigos del alma. Y en determinados momentos de la vida nos ataca más un enemigo que otro. Pero siempre tenemos que vencer. ¿Por qué? Porque de allí nos vienen las tentaciones que nos hacen caer en el pecado. Cuando caemos en el pecado, cedemos a una tentación o del mundo, o del demonio, o de la carne. Y lo peor es caer en el pecado habitual. Una cosa es una caída esporádica, de la cual nos arrepentimos, pedimos el perdón, pero otra cosa diferente, muy grave, es el pecado habitual. El que ya se asume, se acepta, sin ningún esfuerzo de conversión. Somos soldados que tenemos que dar batalla por Cristo y tenemos que vencer estos enemigos, y si no los vencemos, perdemos la vida eterna. Pero para que un soldado pueda salir victorioso en una batalla, necesita estar fuerte. Necesita estar entrenado. La penitencia de la cuaresma nos entrena para vencer al mundo, al demonio y la carne. Quien no hace penitencia, muy seguramente va a ser presa fácil de cualquiera de estos 3 enemigos o de los 3 juntos. La cuaresma es un tiempo de entrenamiento de los soldados de Cristo para hacerse fuertes para la batalla, para vencer las tentaciones. Para eso hay que dominarnos a nosotros mismos, y a eso nos ayuda el ayuno y otro tipo de sacrificios que nos imponemos nosotros mismos para ganar dominio de todas nuestras pasiones desordenadas. Para no dejarnos llevar por lo que es agradable, pero que muchas veces no es conveniente y nos lleva a la perdición. Para saber escoger lo que es difícil, pero que nos ayuda a llegar al cielo. Pero quien tiene una voluntad débil, es un soldado no entrenado, ese nunca va a querer escoger lo difícil. Por lo tanto, nunca va a escoger el cielo. Cuando se le ponga difícil cumplir los mandamientos, cuando le cueste sufrimiento cumplir los mandamientos, ya no va a querer. Va a decir: no, hasta aquí llegué. Esto es demasiado. Esto es mucha exigencia. El que no esté entrenado no va a saber renunciar a los placeres del mundo. Y recuerden que la gran mayoría de los pecados nos causa placer.
Un soldado no entrenado no va a decir no al placer que incluye el pecado. Este tiempo de Cuaresma es tiempo de entrenamiento para los soldados de Cristo. Por eso, hagan penitencia. Hagan un plan penitencial para la Cuaresma. Propónganse un reto grande. No demasiado grande, vuelvo a decir, que luego vayan a desistir desanimados. Pero propónganse un reto que les cueste. Revísense. Ustedes saben por dónde te gana siempre la tentación. ¿Cuál es el pecado que cometes más frecuentemente? ¿Dónde está tu punto débil? Y trabaja ese punto débil. Ahí es donde debes trabajar. Escoge una penitencia que te ayude a fortalecer ese punto débil, por donde siempre te ganan la batalla, ya sea el demonio, el mundo o la carne. Entonces recordamos que somos una milicia cristiana, dice, a fin de que luchando contra los espíritus malignos. Recuerden que en el tiempo, en los 40 días de ayuno, al final, el demonio fue a tentar al Señor. Y dice el Evangelio, uno de los Evangelios dice que fue llevado al desierto para ser tentado por el demonio. Así es que el demonio nos va a tentar en Cuaresma. Tal vez no lo tengas que buscar, bueno, nadie lo tiene, lo debería buscar, pero te va a llegar la tentación. Vas a enfrentar espíritus malignos. Sobre todo si quieres vivir una santa Cuaresma, vas a enfrentar al demonio. Lo que nunca te sucede te va a suceder ahora que tienes buenos propósitos. Tentaciones que nunca te llegan te van a llegar. Pero estate preparado. Pídele a Dios que te dé fuerza y no te dejes vencer. Vamos a luchar contra los espíritus malignos, pero pedimos que seamos protegidos por el escudo de la abstinencia. La abstinencia nos protege, porque la abstinencia nos hace fuertes. Por eso no debemos de darnos todos los placeres que podamos pagar. Por eso siempre, independientemente de nuestra situación económica, debemos de vivir con cierta austeridad. Ni te des todos los gustitos que quisieras darte, ¿no? Ni renuncies a todos los sacrificios, porque la voluntad se fortalece en el dolor, haciendo lo que no te agrada, pero que te hace bien para tu alma, para ganar la vida eterna. A veces no ves el resultado inmediatamente. Hay cosas que solo cuestan mucho ahorita, cuyo resultado no alcanzamos a ver, pero lo vamos a ver al final de nuestra vida. ¿Quieres fortalecer tu voluntad? Escoge las cosas difíciles, desagradables, pero que te van a hacer mucho bien. Por eso, aunque no tengas ganas de rezar, reza. Hazte violencia a ti mismo para ponerte de rodillas, para darte el tiempo para rezar. Por eso, aunque tu carne se rebele, ayuna. Limítate en los gustos. Hazte fuerte. Porque los bienes más altos, y Dios es el bien más alto, cuestan más para alcanzar. La voluntad se fortalece también renunciando a lo que nos agrada mucho, pero que nos hace mal. O que al menos no nos hace tanto bien. Antes de concluir este programa, quisiera pedirles de favor que me sigan apoyando
para continuar este apostolado. Les recuerdo, aquí abajo en pantalla están las formas como pueden apoyarme mejor, suscribiéndose. Si no se han suscrito a este canal, por favor, ahora mismo, denle un clic. Ahí abajo de su video está en su plataforma, perdón, en su celular o en su dispositivo, está un botoncito que dice suscríbete o suscribirme. Dale clic ahorita. Dale un clic al icono que tiene una campanita. Después de suscribirte, te sale una campanita para que recibas notificaciones de próximos videos de Conservando la Fe. Si te suscribes al canal, le estás diciendo a YouTube que te gusta este canal. YouTube no va a promover estos contenidos que yo trato de compartir. Pero tú le puedes indicar a los algoritmos para que se promueva este mensaje si crees que conviene que otros lo escuchen. Dale like al video, por favor. Un clic al icono del dedo gordo hacia arriba y así también le indicas a YouTube que el contenido de este video específico te gusta y comparte. Dale un clic al icono que tiene la flechita curveada para que puedas compartirlo con familiares y amigos y así este mensaje puede llegar a más personas. Ahora pongo en la pantalla las plataformas en las que pueden encontrar solamente los audios de Conservando la Fe. Para cuando les sea más conveniente simplemente escuchar los audios sin tener que ver el video, ahí están en todas estas plataformas, pueden encontrar Conservando la Fe y ahí están los audios de todos nuestros programas. Y están aquí en pantalla ahora las redes sociales en las que pueden seguirme. Ahí está mi cuenta de Twitter, está un número de WhatsApp al que se pueden enviar un mensaje diciendo alta para recibir notificación de próximos videos y a otros avisos importantes de Conservando la Fe. Les recomiendo mucho también que se unan a nuestro canal en Telegram. Ahí está cómo pueden encontrar @Conservando la Fe. Y igual en Facebook pueden encontrar con @Conservando la Fe en nuestra página en esa plataforma. En Telegram se nos permite tener una mayor interacción y hay materiales que de pronto puedo mandar más fácilmente por Telegram que por WhatsApp. Los dos son convenientes. Yo les invito a que se den de alta en WhatsApp y también se unan al canal de Telegram. Y gracias a todos por la confianza y por apoyarme para continuar este apostolado. Muy bien, queridos hermanos, pues ha sido todo por esta ocasión. Espero haya sido de provecho para ustedes esta meditación. Próximamente estaré compartiendo con ustedes otros videos con más consejos para que puedan vivir una santa cuaresma. Gracias a todos por su atención. Pido a Dios que nos bendiga y les recuerdo, conserven su fe. Hasta la próxima.